Damas y caballeros, vamos a continuar con el programa agradeciendo a todos su atención a nuestro siguiente panelista. En este caso, tenemos el gran honor de contar con la presencia de Mauricio Herrera Madariaga, quien es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene una maestría en Administración Pública y Privada de la Universidad de Yale. Desde 1992 ha sido miembro del Banco de México, Bancico, donde se ha desempeñado en distintos cargos desde investigador hasta ahora, recientemente más bien, como coordinador administrativo y ejecutivo del Fondo Mexicano del Petróleo desde el 2014. Para nosotros, antes de cederle la palabra a Mauricio, simplemente quisiera decir que también es un honor que en este caso vayamos a poder tener una conferencia magistral de su parte, porque si bien hemos tenido la participación del Fondo Mexicano de Petróleo en distintas iteraciones previas en la Convención Nacional Petrolera, para nosotros es importante poder transmitir el mensaje de la importancia que tiene el fondo como un fondo soberano y cómo es que todo lo que se hace dentro de la industria y los recursos económicos que de ella se generan, se transmite hacia un mejor México. Y es por esto que en esta convención que hablamos del crecimiento que queremos en México, le damos la palabra para que nos acompañe y nos dé su conferencia a Mauricio Herrera. Muchísimas gracias, Mauricio, bienvenido. Buenos días a todos, muchas gracias. Antes que nada quisiera agradecer a la MEXI, a toda su junta directiva y a su presidenta, Evelyn Vilches, por la invitación a participar en este foro. Y a nombre de todo el fondo, le deseamos a Evelyn una pronta recuperación. A mí me da mucho gusto poder estar aquí y platicar con ustedes acerca de la aportación que el esquema de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos han tenido para el crecimiento energético del país. Hay que recordar que el marco actual, el marco regulatorio actual, buscó en su momento alcanzar diversos objetivos con el fin de detonar el crecimiento de la industria energética, en particular de la industria de hidrocarburos en nuestro país. Recordando que en 2003 la Plataforma Nacional de Petróleo en aquel entonces alcanzaba su máximo histórico, un nivel cercano a 3,5 millones de barriles de extracción diaria. Sin embargo, a partir de esa fecha se viene dando una declinación que fue apoyada por la baja capacidad financiera que presentaba la empresa productiva del Estado, la cual la imposibilitaba para invertir en nuevos proyectos, así como para invertir en tecnologías que le permitieran aumentar la tasa de recuperación de los campos ya existentes. Con la reforma energética de 2015, entonces, se sientan las bases para lograr un cambio que permita una mayor inversión y un mayor crecimiento de esta industria. En particular, hablamos de 5 objetivos. El primero de ellos es que se planteó esta reforma energética, era aumentar los recursos destinados a la inversión en el sector, esto mediante la participación del sector privado en la industria y también otorgándole a Pemex mejores condiciones fiscales que le permitieran contar con mayores recursos para invertir en las áreas que explotaba. En segundo lugar, se buscaba aumentar las reservas, esto mediante un incremento en la inversión en exploración. Asimismo, se buscaba detener la declinación que presentaba la plataforma nacional, ampliar el acceso a nuevas tecnologías que permitieran hacernos de recursos de hidrocarburos que antes no podíamos alcanzar, sobre todo los ubicados en aguas profundas. Y finalmente, el otro objetivo era que el crecimiento en el sector de hidrocarburos se pudiera hacer extensivo a las futuras generaciones de mexicanos,
mediante la creación de una reserva de ahorro de largo plazo en el fondo. Y lo que buscamos en esta presentación es hacer un breve recuento de cómo se han ido alcanzando estos objetivos y para ello empezamos por la parte de las inversiones. Desde 2015 que inició la reforma energética hasta la fecha, las distintas empresas operadoras de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos han registrado ante el fondo, recordando que es una obligación de las empresas registrar todas las inversiones ante el fondo, han registrado un total de 12,000 millones de dólares, de los cuales aproximadamente el 81% corresponde a inversiones realizadas por operadores privados, por empresas privadas. De este total de 12,000 millones de dólares, 5,400, 45% de este total, se ha destinado al desarrollo de infraestructura, al gasto en capital. Hay que recordar que toda la infraestructura que se desarrolle bajo el esquema de contratos eventualmente va a pasar a manos del Estado al término de cada uno de estos contratos, ¿no? Es algo que es importante señalar. Todas estas inversiones, 12,000 millones, eventualmente pasarán a manos del Estado. Aquí también destaca la inversión que han realizado diversos operadores. Empezamos por Pemex en el campo de Ekbalam, en los campos de Ekbalam. Ekbalam ha llevado a cabo inversiones por casi 1,500 millones de dólares desde el 2015, y esto es lo que hablábamos y que se va a tocar más adelante acerca del nuevo régimen fiscal que le otorgó la reforma energética y que le permitió a Pemex inyectarle más recursos a aquellas asignaciones que migraban al esquema de contratos. En segundo lugar, vemos la inversión que ha realizado Eni en el área de Amoca-Mistón, con un poco más de 1,000 millones de dólares, y en tercer lugar a Hochschild en el campo homónimo con poco más de 900 millones de dólares. Por ahí también Fieldwood y Talos tienen una inversión importante de 200 millones de dólares, y entonces esto hace patente cómo el objetivo que se buscaba con la reforma energética de aumentar las inversiones se ha venido materializando. Entrando un poco más al detalle de cómo se ven las inversiones al interior de cada rubro de actividad, podemos ver que de este total de inversiones, la mayoría de estas inversiones, prácticamente el 64%, se ha dado en zonas, en aguas someras, en campos ubicados en aguas someras. Las actividades que han sido, a las cuales han sido destinados la mayoría de los recursos en estos casos son actividades de desarrollo, pero destaca la inversión que se ha venido realizando en actividades de exploración y evaluación. Son las áreas azules que tenemos en cada una de las columnas. Estas representan inversión en actividades de exploración y evaluación, y esas son las que han permitido detonar un incremento en las reservas de nuestro país, que es otro de los objetivos que se planteaba la reforma energética. Pasando al tema del aumento en las reservas, como comentábamos, todo este nuevo marco regulatorio que permitió incrementar las inversiones y sobre todo las inversiones en exploración y evaluación han permitido aumentar las reservas del país. Aquí estamos graficando las reservas únicamente de los contratos y vemos que en el periodo de 2018 a 2022 se ha tenido un incremento importante en todos los rubros de reservas. Destacamos aquí las reservas 1P, las cuales en 2018 representaban aproximadamente 600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Ya para 2022 estas reservas 1P alcanzan niveles de 1,140 millones de barriles. La dinámica de las otras reservas, las 2P, 3P, no ha sido tan grande como las del 1P. El incremento de estas reservas 1P ha sido del 90% en este periodo. Las reservas 2P y 3P han tenido un incremento también importante de cerca de 65% de 2018 al 2022. Y lo que es importante destacar es que el incremento de las reservas 1P ha permitido, el aumento de las reservas de los contratos, ha permitido que las reservas 1P de estos contratos pasen a representar el 14% de las reservas totales del país.
en 2022. Anteriormente, en 2018, este porcentaje se ubicaba únicamente en 7%. Y esto se debe a dos efectos. Por un lado, el incremento en las reservas 1P de los contratos, y por otro, la declinación en las reservas 1P por el lado de las asignaciones, las cuales no han podido contar con todo el apoyo financiero del régimen fiscal que tienen los contratos. En el corto plazo, como vemos, las reservas, el comportamiento de las reservas, pues esperamos que se siga aumentando, en particular por las reservas que esperamos se incorporen por el lado del campo de Zama. Este campo podría alcanzar reservas de poco más de 600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Estamos hablando de reservas 2P. Por sí solo, este monto, 611 millones de barriles, representaría el 5% de las reservas 2P del país. Entonces, es un monto importante. Zama se ha convertido, como ustedes saben, en el 10º descubrimiento más grande de aguas someras en México, y una vez que entre en producción, podría alcanzar un máximo de extracción de 151,000 barriles diarios de petróleo. No solo Zama va a contribuir aumentando las reservas del país, de la plataforma de reservas nacional, va a contribuir también con una cantidad importante de recursos para el Estado. El Estado se va a beneficiar, va a obtener renta petrolera únicamente de Zama de aproximadamente 31,000 millones de dólares a lo largo de la vida del proyecto Zama. Hacia adelante, además de Zama, vemos todavía que estas reservas continúen con la dinámica. Existen una serie de operadores, de empresas que han anunciado descubrimientos a partir del 2019 y hasta la fecha. Son todos los que presentamos aquí. Estas empresas, además de que han anunciado descubrimientos, no han anunciado todavía un monto de reservas, no se han certificado reservas, por lo cual el número que les daba de reservas en el país de 1P, 2P, 3P, no incorpora todavía todo lo que estos descubrimientos vayan a aportar en el futuro. El tercer objetivo que hablaba era el de detener la declinación de la producción de la plataforma nacional. Aquí creo que esto es uno de los objetivos que se han alcanzado con creces, y la participación de los contratos es muy importante. Prácticamente la producción de los contratos ha permitido que se detenga la declinación de la plataforma y que actualmente se haya estabilizado en un nivel de 1.600.000 barriles aproximadamente de extracción diaria. Empezamos en esta gráfica con el comportamiento de la producción de aquellos contratos que provienen de campos maduros, es decir, que campos que ya traían producción al momento de que inició la reforma energética. Aquí destacamos en el área verde el contrato de Ekbalam. Esta gráfica inicia en mayo de 2017, que es precisamente la fecha en que Ekbalam migró de una asignación a un contrato. Vemos cómo prácticamente Ekbalam ha triplicado su nivel de producción, y el área azul representa otros 21 contratos de campos maduros que fueron migrados del esquema de asignaciones al esquema de contratos. Esta área azul incluye contratos como Garrio, como Cárdenas Mora, Santuario. El área gris es nada más en 2017, en mayo de 2017, todavía muchas de estas asignaciones no migraban al esquema de contratos, paulatinamente lo fueron haciendo. Por eso es que el área gris va disminuyendo y se va incorporando a la producción que está representada por el área azul. Como vemos, prácticamente la posibilidad que les da los contratos a los productores, a los operadores, la capacidad, el régimen fiscal que les permite los contratos, que les da acceso a los contratos, ha permitido que la producción de estos 22 contratos se haya duplicado en este periodo de 2015 a 2023. Está alcanzando actualmente un nivel cercano a los 136,000 barriles diarios de producción. Además de Ekbalam, destaca el contrato de Santuario, que actualmente produce un nivel de 20,000 barriles diarios de petróleo.
Aquí hacemos un zoom nada más a Ekbalam porque es muy importante la recuperación que presentó. La gráfica abarca desde el 2013 a la fecha. Vemos cómo a principios de 2014, en abril de 2014, Ekbalam contaba con un nivel de producción de 67,000 barriles de crudo. Presentó una declinación muy importante hasta alcanzar niveles de 32,000 barriles, que es cuando lleva a cabo la migración hacia el esquema de contratos. A partir de ahí empieza una dinámica positiva hasta alcanzar niveles de 100,000 barriles de producción, que es lo que tiene actualmente. Aquí lo contrastamos, por cierto, el eje de la derecha es el eje de Ekbalam, el eje de la izquierda es el eje de Malov. Vemos cómo entonces Ekbalam pasa al momento de su migración de un nivel de 30,000 a un nivel de 100,000, y en el mismo periodo Malov alcanza un máximo de poco más de 450,000 barriles, justo en el momento en que Ekbalam presentaba sus niveles mínimos, y ha tenido una caída muy pronunciada Malov, hasta ubicarse actualmente en 300,000 barriles diarios de producción, lo cual representa una caída de prácticamente 33% con respecto al máximo que había presentado por ahí de 2017, finales de 2017. Con todo esto, si consideramos la producción además de este factor de la recuperación de los campos maduros, el segundo factor que ha contribuido a detener la declinación de la plataforma nacional es la producción de los nuevos contratos, de los nuevos barriles. Esto es, empresas privadas que desarrollaron áreas que no habían sido explotadas anteriormente, y en estas se incluyen la producción de los contratos de aquellos contratos que fueron licitados en la ronda 1.2 en septiembre de 2015. Se incluye a Mocamistón, a El Chaquil y a Jocchi. En su conjunto, estos contratos producen actualmente 77,000 barriles. Se espera que en su máximo de producción dupliquen ese nivel, que alcancen cerca de 150,000 barriles diarios. Esto sería tan pronto como en 2025. Y lo que es importante es que la producción de estos contratos, aunada a la producción de los 22 campos maduros que hablábamos en la gráfica anterior, actualmente producen cerca de 200,000 barriles diarios de crudo, lo cual representa por sí solo el 12% de la plataforma nacional. Y aquí, no solo aportan vale la pena aclarar que estos tres contratos no solo están aportando 77,000 barriles diarios para detener la declinación de la plataforma nacional. Prácticamente el 30% de todos los hidrocarburos que se extraen corresponden al Estado, lo cual es muy importante, y el Estado ha recibido en la vida de estos contratos actualmente 1,040 millones de dólares en la forma de contraprestaciones, ¿no? El otro tema que hablábamos acerca de los objetivos que buscaba la reforma energética, usando el nuevo régimen y la posibilidad de acceder a nuevas tecnologías, es poder tener acceso a tecnologías que le permitieran al país explotar recursos que antes pues prácticamente eran inalcanzables. Estamos hablando de campos ubicados en aguas profundas, y en este sentido destacamos el campo de Trión, que no es el único campo en aguas profundas, sin embargo, sí es el que va más avanzado en su desarrollo. Trión ha llevado a cabo inversiones por cerca de 533 millones de dólares. Se espera que empiece producción tan pronto como en 2028, y a lo largo de la vida de este contrato se esperan inversiones cercanas a 10,000 millones de dólares, ¿no? Prácticamente 20 veces más del monto que ha realizado hasta ahora. Hablábamos que lo que se buscaba era, con el nuevo régimen regulatorio, con la reforma energética,
que el país tuviera acceso a nuevas tecnologías, lo cual es patente en Trion. Las tecnologías que se han utilizado en el desarrollo, en la evaluación de este campo, han sido innovadoras, por decirlo menos, para la industria mexicana. Se han utilizado sistemas de modelado de sísmica de tercera dimensión. Se está buscando establecer una unidad semisumergible para el desarrollo de este pozo, así como tendido de oleoductos y gasoductos para comunicar con tierra este pozo. No es el único contrato de aguas profundas, claramente. Existen diversos contratos, diversos operadores, diversas empresas que están desarrollando áreas en aguas profundas. Actualmente se han terminado 17 pozos exploratorios y estos contratos pues obviamente tienen una vida esperada muy larga, tienen una vigencia promedio de 35 años. A la fecha estos contratos han invertido 2.610 millones de dólares, el 78%, como veíamos en las primeras gráficas de inversión, se ha destinado a actividades de exploración y la primera producción de pruebas se obtuvo en marzo del año pasado para un contrato adjudicado a Repsol. Entonces, creo que estos son todos los objetivos que los contratos han alcanzado, han permitido detener la declinación, aumentar la inversión, acceder a nuevos recursos y todo esto en beneficio de un mayor crecimiento de la industria. Ahora, es importante mencionar que este crecimiento no pase lo que sucedió en años anteriores o en décadas anteriores, que sea un crecimiento de la industria y un detonador de crecimiento económico que se quede solo para las generaciones presentes. Es por eso que el último objetivo que hablábamos dentro de esta nueva reforma energética era la creación de una reserva de ahorro de largo plazo. Obviamente esta reserva no forma parte del sector energético del país, pero es el medio a través del cual se busca que el crecimiento en el sector energético y el crecimiento económico que detonen se puedan transmitir a generaciones futuras. Sabemos que los hidrocarburos son un bien finito y la única manera de asegurar que las nuevas generaciones cuenten con los beneficios de toda esta explotación es almacenando parte de esta riqueza en la forma de activos financieros que se guarde en lo que se conoce como una reserva de largo plazo o lo que en otros países se conoce como un fondo soberano. Existen dos formas de acumular recursos en nuestro país. En la reserva, el tradicional, lo normal sería a través de remanentes, que en el caso del fondo es cuando la renta petrolera que el fondo recibe supera el 4.7% del PIB, que por cierto es un caso que nunca ha sucedido. Hemos llevado a cabo transferencias anuales de cerca de 2.7% del PIB, pero nunca de 4.7%. El otro mecanismo que hay en vigor en ley para acumular recursos en este fondo soberano es a través de los excedentes. En esta gráfica vemos las transferencias del fondo en las columnas contrastado contra lo que establecía, contra las transferencias que preveía el gobierno federal se iban a dar y las cuales son incluidas en la Ley de Ingresos de la Federación. Vemos que en algunos años, 2017, 2018, 2021 y 2022, las transferencias efectivas que llevó a cabo el Fondo Mexicano del Petróleo superaron el estimado que tenía el gobierno federal en la Ley de Ingresos de la Federación. Es en estos casos en los cuales se generan excedentes brutos y el gobierno federal estaría en capacidad de enviar parte de estos recursos al Fondo Mexicano del Petróleo. Esto solo se llevó a cabo, aquí vemos en 2017, la gráfica a la derecha, en 2017, ahí fue el único año en el cual parte de estos excedentes brutos se transfirieron al fondo en la forma de excedentes netos. Estamos hablando de 17,000 millones en su momento, poco más de 1,000 millones de dólares al tipo de cambio en ese momento. Obviamente, la forma de acumular a través de excedentes no es la deseable o no es lo esperado.
no es lo normal, porque los excedentes solo representan sorpresas, digamos, en alguna de las variables que se utilizan para definir los estimados de la Ley de Ingresos de la Federación. En estos casos se debió a incrementos en los precios del petróleo por encima del estimado en los criterios generales de política económica, o un mayor o un menor tipo de cambio al cual se había presupuestado, digamos, en la Ley de Ingresos de la Federación. El ejemplo más dramático es el año pasado, que estuvieron excedentes por más de 250,000 millones de pesos. No obstante, también es un año en el cual estos excedentes pueden cubrirse, además de enviarse al fondo, se utilizan en primer lugar para cubrir un aumento en las necesidades de gasto del gobierno o para compensar caída en algunos rubros de ingresos también del gobierno federal. El año pasado, a pesar de que hubo excedentes muy importantes, sabemos que el aumento en el precio de gas impactó de manera importante el costo de combustibles de la CFE, que es uno de los principales rubros de gasto que se utilizan, que son a los cuales se puede destinar este tipo de excedentes. Entonces, es por eso que, a pesar de que ha habido excedentes importantes, solo en un año hemos recibido estos recursos. Sin embargo, es uno de los aspectos más importantes de esta reforma, lograr, como hablábamos, un crecimiento de la industria, un crecimiento que detone el crecimiento económico del país, pero que ese crecimiento se pueda trasladar a futuras generaciones en la forma de un fondo soberano. Y bueno, para concluir mi participación, nada más señalar que todos los objetivos, creo, que se plantearon al principio de la reforma energética, aumentar la inversión, detener la declinación, aumentar las reservas, crear un fondo soberano, tener acceso a nuevas tecnologías, todo esto se ha cumplido de manera paulatina. Vamos en el camino correcto y creo que en ese sentido solo cabe una felicitación a todos los operadores, a todas las empresas y por supuesto al gobierno por las acciones, la decisión de tener un esquema que permita detonar el crecimiento de la industria y permita apoyar el crecimiento económico. Creo que vamos por buen camino y espero que en futuras participaciones en la MEXI el fondo pueda presumir aún mejores cifras de esta industria y de estos operadores de los que estoy presentando actualmente. Muchas gracias, quedo al pendiente para cualquier pregunta de parte de ustedes. Muy amable, Mauricio, por la participación. Efectivamente, tenemos espacio para alguna pregunta. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? No veo alguna mano levantada. Pues si no hay ninguna pregunta, agradecer. A nombre de todos los operadores, mi estimado Mauricio, y esperando que la próxima vez estemos con más resultados todavía para que nos puedas tú abonar a esta magistral presentación, muchísimas gracias y un reconocimiento a nombre de todos.